Buenas noches, queridos amigos y amigas de Chin Radio Ottawa y del mundo entero. Estamos aquí en nuestro programa Moni y yo. Aquí, hola Moni, ¿cómo hola, estás? Alberto, hola a todos. Encantado de tenerte aquí otra vez. ¿Qué de tiempo hace que no te veía? Wow. desde hace un par de horas en casa. En fin, estamos aquí en Chin Radio Ottawa 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Y como he dicho, mi nombre es Alberto Agraso y mi querida compañera es Moni Toyeji. Sí. Hola de nuevo. Y quiero también saludar a Sí. nuestro operador. Hola, Wally. Hola, buenas noches. Buenas Wow, muy noches, buenas Wally. noches, Wally. Bien las clases hecho. de español de Wally son geniales. Genial. Cómo va avanzando. Y también queremos dar, la bienvenida a todos nuestros queridos seres que están aquí viéndonos en Facebook Live. Decirles hola a todos. Hola Facebook Live. Sí, ¿Cómo hola estáis? amigos. Ahí está Heather Gailey. Hola, Heather. Muy bien, Muy pues bien. que hoy tenemos un programa fabuloso, como todos los que Sí. solemos Sí. echar. Aquí en Conversaciones con Conciencia tenemos un programa muy interesante Ya. que lo hemos querido dedicar a los cuentos, pero lo hemos llamado El Camino de los Cuentos, y porque en él vamos a tratar el mensaje espiritual y para mí, y yo creo que para ti también, Ujú. más importante que tienen los cuentos, y es esa comparación o esa metáfora que son de lo que es el camino de la vida y el camino del alma, como Yeah. nosotros le llamamos, ¿verdad? Exactamente, es que muchas veces pensamos que los cuentos son para niños, los cuentos infantiles son algo para entretenerte, para entretener la familia, para pasar el tiempo, pero también tienen un significado también muy importante, como bien dices, apuntando hacia lo que es el camino de la vida o el camino del alma. Sí, apuntando hacia quién somos realmente, para que las grandes preguntas de la vida que tanto nos hemos cuestionado aquí en este programa y tantos filósofos y investigadores tienen ahí, ¿no? Guiándoles. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Pues los cuentos y las historias y los mitos Ujú. nos ayudan a descubrir, a encontrar respuesta a esas preguntas. Sí, ¿verdad? y de manera también muy entretenida. Sí, muy entretenida, algunas muy aterradoras, porque hay historias de terror y todo, Sí, pero es verdad que ahí hay algo. Pero vamos a hablar ahora poco a poco, a lo largo del programa vamos a comentarlo con más detalle, Sí. pero nada mejor que empezar el programa con una canción que no hable de cosas oscuras y terroríficas, sino que nos hable de esperanza. La canción Color Esperanza de Diego Torres. Me encanta esa Me canción. encanta, a mí Me también, encanta saber que las se letras. puede, Oh, querer que se pueda, Sí. pintarse la Acá, cara, color color esperanza, esperanza, quitarse los miedos. todo. Voy a leer aquí toda la letra de la canción. sí. Es Esa fabulosa. canción siempre me pone de buen humor. De buen humor. ¿Te Siempre. acuerdas cuando estábamos en Cádiz y empezábamos la mañana con esa canción? Y Todas las mañanas, por teníamos un dos o rato, tres, sí. dos o tres canciones, o cuatro o cinco, en la misma línea, la misma Ya. onda, que nos ponían las pilas por la mañana y salíamos ahí pues con una positividad y una animosidad fabulosa. Sí. Porque eso es bueno, orientar el positivismo desde muy tempranito en la mañana. Por la mañana, exacto. Eso es levantarse con el pie derecho. Sí. Bueno, Bueno. ¿y de qué estábamos hablando? De los cuentos, ¿no? De los cuentos, de cómo los cuentos, los mitos, las Ya. historias son metáforas del camino del alma, como nosotros le llamamos. El camino del alma, que curiosamente es el camino del alma, fue el camino que recorrimos tú y yo juntos cuando fuimos a Jerusalén. Ese camino le llamaban el camino del alma, que fue una de las cosas que a mí más me tocó y a ti también. Ujú. Pero es así, las historias, los mitos, los cuentos, y no solo las historias, los mitos, los cuentos, nuestras propias historias Ya. que vivimos todos y cada uno de nosotros, tienen una serie de puntos en común, que después vamos a comentarlos un poco más a fondo, que como Joseph Campbell dice, lo ha denominado como el monomito. Y es como decir que todos los mitos, todas las historias, todos los cuentos en realidad son uno. Ya. Porque todos tienen una serie de pautas que llevan al mismo sitio, en la misma línea, en la misma búsqueda.
Lo interesante, antes de adentrarnos a fondo con ello, de cabeza. quería comentar que antiguamente, claro, que la gran mayoría del poblado no sabía leer. Del pueblo, sí. Claro, entonces, del pueblo, sí, que no sabían leer. Pero y necesitaban una manera de comunicar lo que son sus valores, ese camino espiritual del por qué estamos aquí, el significado de su vida. Y el cuentacuento, ese personaje jugaba un papel muy importante. Que había los escribos que escribían, que sabían escribir, escribas, y ellos eran pocos porque eran normalmente lo más eruditos, exacto. Pero cómo comunicar todo eso a la gente que no sabían leer. Y los cuentos, las historias ya tomaban ese rol. Entonces eran una manera de entretener a la gente, pero también la parte más importante, para pasar los valores y lo que es la cultura de las memorias. Las memorias, todo. Entonces el cuentacuento y lo que es el contar las historias también oralmente, de manera oral, también era muy importante. Y de allí empezaron... Fundamental. Y la manera de comunicar esos valores y ese sentido de la vida a través de los cuentos. Sí. Y después también es cierto que ha habido épocas y en todas las tradiciones y culturas en las que a lo mejor los historiadores o los contadores de historias han estado reprimidos a lo mejor pues por la religión o por la política del día. Y demás. Y entonces pues los mensajes o las ideas así un poco más que podían tener más controversia, pues las escondían pues con mensajes subliminales y demás. Pero aquí vamos incluso más a fondo. Ya no es solamente lo que las personas o los que inventaron estas historias querían comunicar a través de ellas a escondidas. Estamos hablando de que de una manera misteriosa, no sabemos cómo, todas las historias tienen un mensaje subliminal que va mucho más profundo todavía de la intención, consciente o no, que pudiera tener aquellos que las escribieron. Es fascinante cuando lo piensas, y has nombrado hace poco de Joseph Campbell, y debemos decir que él es un profesor que estudió de la mitología, la antropología, y llegó a varias conclusiones. Y lo interesante de sus estudios es que veía, como dijiste, que todas las historias son uno. Sí. ¿Cómo es posible, si paras a pensar un poco, cómo es posible cuando examinas las culturas y las historias y las mitologías de todo el mundo, todos tienen la misma historia, están contando la misma historia? ¿Y cómo es posible que hacen eso? Pues porque ahí tendríamos que hablar ya de las conclusiones a las que hemos llegado nosotros, ¿no? Sí. En cierta manera, porque mucho antes que saber de Joseph Campbell, por ejemplo, y de sus libros de el viaje del héroe o el héroe de las mil caras, yo ya, y tú también, habíamos hablado mucho sobre ello, habíamos descubierto que hay una línea argumental que une todas las historias, lo que estamos hablando, ¿no? Y que en la vida en sí misma es una historia, es un camino, ¿no? Nosotros a través de las peregrinaciones llegamos a esa conclusión y vimos la metáfora enseguida en la peregrinación, como que la peregrinación era como una vida en pequeñito. Era entre paréntesis, ¿no? Salías de tu vida ordinaria y normal y te ibas en esa aventura donde todo era nuevo, todo era desconocido, conocías a otros compañeros, otros peregrinos que también iban buscando algo, ¿no? Y vivíais mil aventuras, aprendíais unos de otros y era como una vida en pequeño, era una aventura, una película, una aventura en pequeño que representaba la aventura grande en la que nos encontramos todos. Y a la vez están apuntando a tu vida, que tú eres el héroe. El héroe de tu vida. De tu vida. Entonces, todos los cuentos, el Camino de Santiago, las peregrinaciones, todos al final te animan a ser el héroe, de tu propia vida y buscar el sentido de tu vida. Y los cuentos y las películas o la peregrinación o lo que sea, todos te ayuda, te apunta hacia ti,
a emprender este camino por ti misma. Y están señalando, hay varios caminos, ¿no? Porque como una montaña, ¿no? Claro, en la cima de la montaña hay varias, claro, hay varias caras. no es que haya solo una manera de No. recorrer el camino, No, hay hay muchas varias maneras de recorrer maneras. el camino. Nosotros tampoco creemos en un destino único, inamovible. Sí creemos que hay un destino, pero hay muchas maneras de llegar a ese destino. Sí. Estamos hablando ya de nuestra idea, tuya y mía, de lo que es el camino del alma. Las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Nosotros pensamos, como hemos dicho en otros programas, que no solo somos seres físicos, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Somos alma, somos espíritu. Cuando el otro día mi niña me preguntaba, papá, ¿tú crees en los fantasmas? ¿Crees en los espíritus? Le digo, pues claro, si somos eso, somos espíritu. Lo que pasa es que estamos en la ahora cara mismo, de ella seguro que estamos dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces, ese espíritu que somos, ese alma que somos, y estamos hablando aquí de lo que nosotros creemos, que no queremos imponer a nadie, por supuesto. pero estamos comentando en estos programas cómo hemos llegado a esas conclusiones. Entonces, este espíritu que somos, este ser auténtico que somos y que se ha metido en este cuerpo y está viviendo esta experiencia física, pues ha venido con unos propósitos y con un plan que aquí nos olvidamos de ello y que estas historias y estos cuentos y estas metáforas nos ayudan a descubrir poco a poco cuál es ese plan, y además nos obliga muchas veces a seguir ese camino que está un poco dictado. En algunas cosas importantes tenemos que pasar por ahí, podemos intentar escapar, podemos rechazarlo, pero si lo hacemos, como ya también decía Joseph Campbell, si rechazas la llamada del corazón, que normalmente es una llamada de alegría, de amor, una llamada que conecta contigo, dice, esto es lo que me gustaría hacer, o esto tiene sentido. Si rechazas esa llamada de tu sueño o esa llamada del corazón, no vas a ser feliz. Va a haber un vacío en ti que no vas a saber cómo llenar. Y es una pena, pero hay mucha gente hoy en día que no sigue esa llamada. Y se ve en las caras, se ve en los ojos que ves que son vacíos y están como caminando medio dormidos y perdidos. Es que a lo mejor también el zombie es una metáfora también para esas personas que han perdido sus caminos y que ya no han que se creen obligados con... y nosotros lo entendemos porque todos tú y yo también hemos tenido miedo y preocupaciones pues por la situación, ¿no? O sea, aventurarte de esta manera a seguir una corazonada, a seguir el camino del corazón y arriesgar pues lo que todo el mundo teme, pues una situación económica, cómo vas a pagar la factura, si dejas cómo vamos a comer, cómo vamos a hacer, nadie va a contratar a alguien que haga este tipo de cosas, todo ese tipo da miedo, y especialmente además cuando tienes ya una familia, cuando no eres tú solo, pues todavía, entonces todo eso lo entendemos porque nosotros también hemos pasado por ello, pero señoras y señores, el camino del alma es importante. Es el único camino que realmente vale la pena de andar, lo que dice la canción de este programa. Es para lo que estamos aquí. Sí. Entonces no es tirarse de cabeza al abismo, pero hay que alimentar los sueños, hay que intentar poco a poco, como ya hemos contado nuestra propia experiencia. Yo tampoco en su día no dejé mi trabajo inmediatamente, pero mientras iba trabajando en lo que creía que tenía que mantener, pues al mismo tiempo iba buscando cumplir mis sueños y echaba currículum en algunos sitios. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay que alimentar, hay que intentar hacer algo o buscar un camino que nos haga felices y que tenga sentido con quienes somos y con lo que creemos, que alimente nuestros valores y que nuestros valores alimenten nuestro hacer y nuestro vivir de cada día. Eso es muy importante. Qué manera más poética de decir las cosas, ¿verdad? Alberto. Claro. Wow, porque yo estoy alimentando mi sueño de ser un poeta. Pues bien hecho. No, es que no es un sueño que surge por sí mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo creo que vamos a meter otra cancioncita, sí, ¿no? Vamos a meter otra canción ahora. Sí. ¿Qué te parece si... Que hablando del camino del alma. Eso. Dímelo tú. No, es que esa es la verdadera naturaleza del alma, ¿no? Esa canción que nos va a hacer recordar eso. Hablando del camino del alma. Lo que es la esencia que todos somos, que somos luz y amor. Luz. Entonces vamos a la canción ahora que se llama Veo en ti la luz, de Mike Supi y Milagros Andaluz.
Veo en ti la luz, Moni. Veo en ti la luz. ¿Y cómo la veo, por favor? Gracias. Menos mal que estamos en la radio. Qué bonita canción, ¿verdad? Sí, mira, Además acabo de un de darme cuento. cuenta, claro, que viene del cuento de, en inglés se llama Tangled. Creo que es Enredados. Enredados, es el cuento ¿no? de Disney. El cuento de la princesa Rapunzel, en la torre, la que Rapunzel. está en una torre. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo los cuentos, y lo vamos a comentar ahora un Ya. poquito, cómo estos cuentos, por ejemplo, el de Rapunzel, Sí. esta chica que está encerrada en una torre, en su zona de confort, o Ya. aquel que no ha salido de su ciudad o de su pueblo nunca, Sí. y está encerrada por miedo o porque oprimida, se siente oprimida por las circunstancias o Sí. por unos padres conservadores o un trabajo o una situación que tienes miedo de soltar. Ya. ¿Ah? Y cómo finalmente pues llega un príncipe, o en este caso no era un príncipe, era un ladrón, Un ladrón. según el cuento Según de el Disney. cuento, sí. Ya no sé si en la No. versión original, como No. no la conozco, no sé, pero alguien viene Sí. a salvar a la princesa y la ayuda a salir de allí, y poco a Sí. poco pues la princesa llega a reconocer que es una princesa porque ella no lo sabía. Sí. En fin, una serie de aventuras. Pero ¿qué significa realmente este cuento? Porque eso ya, digamos, es Claro. a un nivel aquí arriba, que es un cuento interesante, muy bonito, que un príncipe viene a rescatar a la princesa. Que ahí encontramos las feministas o el feminismo, y con toda la razón del mundo, Ya. dicen, bueno, ¿y por qué siempre tiene que ser el hombre, Ya. el príncipe, el que tiene que rescatar a la princesa? Y ahí estamos de acuerdo. Pero es que los cuentos van más allá. O sea, el príncipe puede ser una princesa el que rescata al príncipe, pero el príncipe, simbólicamente o metafóricamente, está representando el aspecto más consciente de nuestro ser, el aspecto más sabio, más conectado con el alma de Eso. nuestro ser, que viene a rescatar a la princesa o al Al rey rey, o al o- reino, porque en otros cuentos es el Sí. rey el que necesita ayuda o que está dormido, y viene a despertar a la princesa Sí. o al rey dormido para que eleve su conciencia y llegue a descubrir Sí. quién es realmente, a Sí. descubrir su potencial. Estos son los verdaderos los mensajes reales, más auténticos, que se esconden detrás de los Sí. cuentos clásicos y de las historias. Es ¿No, para Mar? despertar el alma. Despertar el alma. Despertar el alma, despertar esa conciencia de que estamos hablando, despertar el amor, porque el amor puede quedarse encerrado en su torre toda la vida, en su torre, o dormido como la bella durmiente, que puede estar siempre encerrado, pero necesita ser la torre necesita ser ¿cómo dice? Climbed, Escalada o la bella durmiente necesita el beso, lo que sea, algo para despertar ese amor que es que es nuestro ser verdadero. Exactamente. Y después el príncipe tiene que pasar por Los retos, sus ¿no? retos. Eso. Tiene que enfrentarse al dragón o al mago malvado. Unos retos que crean miedo, porque es un riesgo. O sea, el príncipe puede perder la vida y está a punto de perder la vida. Y en muchas historias el príncipe llega a perder la vida también. O sea, vemos historias de terror o historias de dramas, ¿no? En los que el héroe fallece. Pero en estas historias el príncipe, el dragón realmente, el dragón o el enemigo que enfrentamos está ahí en esencia para nuestro propio bien, para que nosotros, enfrentándonos a esos miedos, en vez de escapar de ellos, e intentar evitarlo, enfrentándonos a esos miedos, podemos llegar a conocer y desarrollar nuestro verdadero Exactamente, potencial, eso. y finalmente despertar a esa parte del ser, la princesa o el rey, que está dormido, y crear, nacer, renacer un nuevo ser ahí, como el ave fénix. Muere el ser antiguo y renace un nuevo ser gracias a la aventura vivida, la experiencia vivida. Pues mira, hemos comentado por encima la Bella Bella Durmiente, Durmiente, hemos que comentado es lo mismo. Rapunzel, o La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Muy interesante. Además que he hecho cuento. un dibujito estos días Sí, de la bestia, cierto. de la bestia, y hablaba en el vídeo que puse en YouTube, hablaba Sí. a fondo sobre esta temática. Por ejemplo, la bestia, Sí. en este caso la bestia, es la que tiene que ser salvada o rescatada. Y es esta chica, que al final también ella se convierte en princesa, esta chica la que salva a la bestia al reconocer la belleza que se esconde detrás del rostro de la bestia. Eso.
que la bestia no es capaz de ver en sí misma. Ese odio que muchos tenemos hacia nosotros mismos, por esa sed de perfección, que aprendemos desde niños, con toda la buena intención de nuestros padres, como ya hemos comentado en otros programas, o de los profesores, o de la sociedad, nos enseñan a tener miedo, nos enseñan a buscar la perfección, a luchar por conseguir lo mejor, y así también nos vamos convirtiendo en perfeccionistas y nos criticamos muchísimo, y dejamos, en algunos momentos dejamos de amarnos, si es que alguna vez llegamos a amarnos por completo. Entonces la bella, en este caso, es la belleza, la princesa, es la parte despierta que se reconoce a sí misma en la bestia, lo que muchos hemos llamado a lo mejor ego, tanto castigo que hay contra el ego. Pues simplemente el ego o ese monstruo es una parte que está dormida y que no ha visto la belleza que hay en sí. Exactamente. Y no se ve con amor. Sí. Entonces, eso es decir, dejar claro que no estamos hablando que viene alguien para rescatarte. No. Estamos hablando de eso, de partes de ti misma o de ti mismo que están rescatando a sí mismos. Es la conciencia en ti, la parte despierta de ti que está rescatando y también sí, abriendo el camino. Y aunque sea parte de nosotros, en la vida real, muchas veces estas partes nuestras también están representadas en personas y en otra. O sea, no quiere decir que esto sea un juego único de cada uno, pero sí, en verdad lo que está jugando es el ser. El ser es el que está jugando a despertarse a sí mismo. Y todos nosotros somos personajes de nuestra propia aventura. Sí. Entonces tú, a mí, cuando yo te conocí en el camino, tú me diste un regalo. Mi relación contigo, yo aprendí de ti. Aquí estamos hablando ya de nuestra propia historia personal, porque estas historias también entran dentro, tienen esas pautas de crecimiento y que apuntan hacia quién somos realmente. Tu personaje, Moni, dio mucho a mi personaje, así como el mío dio al tuyo. Sí, pero yo quería dejar claro que no estamos diciendo que hay que esperar al príncipe o a la princesa para ver tu belleza o ayudarte. No, claro. Ese es el ángulo equivocado Disney. Esa es la versión Disney de las cosas. Sí, pero la versión Disney no quiere decir eso tampoco. O sea, pero es el ángulo fácil interpretarlo de esta manera. Esperar que venga alguien a salvarte, se case contigo y ya está todo. Ya está, claro, un encanto, pero no es así. No es eso. Entendemos que no es así. Ya. ¿No? Que es fabuloso. Pero tú tienes también tu experiencia personal, yo tengo, en concreto con un cuento en concreto, que es para mí fue el Mago de Oz, que ya en el programa anterior anunciaba que iba a comentarlo más detenidamente. Y vamos a comentar después del próximo descanso, vamos a comentar los puntos que tiene el Mago de Oz. Sí. Que son muy parecidos con el camino de la vida y con la peregrinación de la vida en la que todos nos encontramos. Pero quiero comentar del Mago de Oz. A mí me llegó esto hace muchísimos años, antes de hacer mi primer Camino de Santiago. Tú no leíste el cuento de niño, ¿verdad? Yo había visto la película, pero como mucha gente, me imagino, la habrá visto, no le encontró ningún mensaje espiritual. Bueno, había visto la película en la tele, pero vamos, como cualquier otra película, pero no me parecía nada especial. Y resulta que justo antes, yo ya estaba en mi despertar espiritual y estaba en mi búsqueda de sentido en la vida, y había decidido ir a hacer el Camino de Santiago. Ahí, para que vea, esto es un ejemplo de cómo lo que hablamos de las señales muchas veces, de cómo la vida nos manda señales y nos aconseja y nos guía. Yo ya iba a salir para el Camino de Santiago en un mes. Estaba ilusionado porque sabía que eso me iba a aportar sabiduría en la vida y me iba a abrir nuevos caminos. Y esos días iba por las librerías y todo lo que veía era El Mago de Oz, el libro del Mago de Oz, porque además creo que era el aniversario, no sé si hacía 50 años o de la novela, y estaba por todos lados. Y yo me la encontraba tanto que digo, esto no es casualidad, justo ahora cuando voy al Camino de Santiago, y compré el libro, porque yo sigo esas señales, esas intuiciones, pero empecé a leerlo y yo no encontraba nada en ese libro que me indicara ningún mensaje espiritual, no había nada sobre bondad, sobre ayudar al mundo, era simplemente una niña que estaba perdida, que estaba en otro mundo, así, y yo no le veía el sentido. Entonces ni terminé el libro, me lo leí hasta la mitad y me fui al camino. Pero en el camino de Santiago, fue donde por mí mismo encontré, digo,
la relación que había entre el Mago de Oz y el Camino de Santiago, los paralelismos increíbles que había entre ese cuento y el camino que estaba recorriendo en ese momento, y lo que hoy sabemos que es la vida es igual, o sea, el camino de la vida es de la misma manera. Pero eso lo vamos a contar después, Sí. los paralelismos que encontré, pero cómo la vida me puso esas señales y mi intuición me hizo seguirlas hasta que finalmente encontré el sentido a todo el puzzle. Fue como un jeroglífico, pero encontré el sentido a todo el puzzle y fue alucinante. Y ya mucho después, muchos años después, fue cuando encontré Joseph Campbell y encontré lo del Mago de Oz, que había mucha gente que hablaba del significado metafísico del Mago de Oz, pero que yo mismo lo encontré por mí mismo, sin ayuda de los libros. Es algo, porque lo quiero decir, que es algo que todos podemos experimentar, a ese nivel, a un nivel personal. Y publicidad, ¿no? toda esta ahora tenemos que ir a la publicidad y el tiempo, pero toda esta fabulosa visión que ofrece la simbología de los cuentos y las historias no solo nos da pistas sobre quiénes somos y para qué estamos aquí, sino que además nos motiva e inspira a cambiar, a mejorarnos a nosotros mismos, a evolucionar y en consecuencia cambiar nuestras vidas y nuestro mundo. Que eso también está en lo que Joseph Campbell cuenta sobre los mitos y el porqué del camino del héroe. Ajá. ¿Y hay una canción que va relacionado con ello? Pues sí, con el cambiar nuestro mundo tenemos una canción que vamos a escuchar ahora mismo que se llama precisamente así, Cambiar el mundo, y es de Alejandro Lerner. Que me gusta esta canción también, se llama Imagino. ¿Qué mayor regalo tenemos de la vida que la imaginación? ¿Verdad, Moni? Y tiene ese toque infantil y dulce. Es una canción muy bonita. Muy bonita. Es de la colección que tenía Camila Reimers conmigo, cierto, en nuestro programa para niños de la onda infantil. Y esta canción y otras muchas, pero esta especialmente la he guardado en mi repertorio porque es que me encanta, me encanta. Despierta el niño interior. Exactamente, el niño interior. Necesitamos un poco de despertar ese niño juguetón. Eso que también otro dibujito que hemos estado haciendo este fin de semana, que está muy relacionado con el programa de hoy y que a lo mejor comentaremos después, con la ballena, ¿no? El viaje, el monstruo que te lleva hacia tu destino, la ballena de Jonás o la ballena de Nemo. Pues fue el dibujito que estuvimos haciendo en el centro comercial y que también comentamos y que está relacionado con los cuentos y con el mensaje que tienen los cuentos. Pero antes de la publicidad y del tiempo que acabamos de poner, estaba hablando yo en concreto del Mago de Oz y cómo todas esas señales o toda esa encontrarme con ese libro del Mago de Oz justo antes de irme al Camino de Santiago, que yo había tomado como señal y que después me decepcioné, digo, pues vaya, estas señales no eran auténticas o mi intuición está un poco loca, pero no, cuando llegué al Camino de Santiago, Moni, ¿qué me encontré? Pues que me encontré con un camino lleno de flechas amarillas, baldosas amarillas, que te guiaban, te llevaban a la ciudad mítica de Oz o la ciudad mítica de Santiago, donde el gran mago o el gran apóstol esperaba Santiago para hacer realidad tus deseos. El deseo o que cada uno de los peregrinos que caminaban hacia ese destino, con cada uno el suyo, tenía sus sueños, su historia, pues compartíamos ese mismo deseo de conseguir algo o de llenar un vacío o de cumplir un sueño o de encontrar un nuevo camino. Cada uno de los personajes, de los peregrinos que caminábamos ese camino, éramos Dorothy o el espantapájaro o el león, los distintos personajes que están en el Mago de Oz. Entonces, qué interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces, y muchas conexiones. ¿Te diste cuenta? Inmediatamente. Llevaba 2 días allí caminando. Y además conocer otros peregrinos y encontrar, pues, igual que Dorothy conocía al espantapájaro, ¿Conociste un espantapájaro? Conocía un espantapájaro, conocía a alguien que pensaba que no tenía corazón suficiente, que le faltaba amor y era la persona más sensible de las que te podías encontrar por allí, como el hombre de hojalata y tantos, o sea, en el Mago de Oz ves distintos aspectos del ser, ¿no? Como las emociones, el valor, la inteligencia. Hay muchos más aspectos y te los encuentras y aprendes de ellos
con los otros peregrinos, cada uno a lo mejor te enseña, te muestra una parte de ti o de ellos mismos que al final está ahí para que tú aprendas de esa parte, saques algo de ti, la desarrolles y os deis el uno al otro. Entonces, si te parece bien, mira, yo he apuntado algunas cosas, algunos puntos del Mago de Oz que vi en relación con el camino de la vida. Y los vamos a compartir aquí, si te parece. Voy a empezar leyendo el primero, y es que todos somos Dorothy, viajando hacia un mismo destino, cada uno por un camino diferente, y nos unimos caminos o nos separamos, pero todos vamos hacia el mismo destino. Y todos hacia somos el Oz. Para ella era el mundo de Oz, para nosotros, pues, nosotros entendemos que es el reconocimiento de nuestro propio ser, quiénes somos realmente. Ese es el Oz verdadero. El alma. Eso, estamos llegando a eso. No es ¿Quiénes a somos? Santiago, que está bien que Santiago aquí. está allí, pero estamos llegando a nuestro ser, el ser verdadero. Pero que Dorothy no sabía lo que quería, ella simplemente quería volver a casa. ¿Y qué es volver al ser? ¿Qué es volver a casa? Al alma, ¿qué es volver a...? Pues eso, volver a casa. Es muy simbólico, está volviendo a casa, pero su casa no está en Kansas. Su casa verdadera es el sitio alma, de donde todos hemos originado, donde todos hemos salido. Eso es. Pues interesante. Y todos estamos buscando algo, ¿no? O estamos huyendo de algo. O intentamos solucionar algo. Llenando un vacío, o tenemos un sueño, o tenemos un deseo, una llamada. Todo eso nos hace emprender el camino. Como Dorothy. Fue un... ¿cómo fue? Dorothy en verdad fue un ciclón. Ella tenía un deseo, un anhelo, pero porque estaba aburrida allí en su tierra. Y vino un ciclón. Como ella no se decidía, porque no iba a dejar a su familia por sí sola, vino un ciclón, lo que antes comentaba, una ballena. Como la historia de Jonás, ¿no? Que hablábamos del mito de la ballena, la símbolo de la ballena, y se la llevó de allí, que podía haber muerto, se la llevó simplemente a otra realidad, a otro mundo, como Alicia en el País de las Maravillas, otro cuento que podemos, también por el agujero del conejo, terminó llegando a un mundo maravilloso y mágico, donde vivió 1000 aventuras y donde aprendió muchas cosas. Pues sí, encontró compañeros en el camino, como Alicia, como Dorothy, como cualquier peregrino que está caminando, pues encontramos compañeros en el camino con distintos intereses y nos ayudamos unos a otros. Aprendemos unos de otros y de las experiencias que encontramos. Sí, y esos compañeros suelen representar, como dijimos antes, distintos aspectos del ser. La mente, que es el hombre de... el espantapájaros. El espantapájaros. Que está buscando la sabiduría, que también tenemos el hombre de hojalata, que está buscando el amor, que piensa que tiene nada, que no tiene corazón. El león, que representa el poder o el valor, que representa el valor, que pensaba que no tenía eso tampoco. Entonces, encontramos varias personas varios personajes que son también aspectos de nuestro ser. De nuestro ser. Y porque todos en verdad todos somos el mismo personaje. O sea, todos somos el alma, todos somos uno, ¿no? Pero venimos a este mundo según nuestra visión de las cosas y nos dividimos y experimentamos distintas diferentes personajes, diferentes ambientes, diferentes culturas, diferentes y así crecemos en una individualidad un tanto diferente, pero en esencia somos todos el mismo personaje. Entonces aquí podemos, con esos compañeros y con esas amistades que hacemos durante el camino, podemos vernos a nosotros mismos más allá de la individualidad que hemos elegido experimentar en esta vida, y podemos vernos reflejados y podemos aprender, podemos empatizar con los otros, podemos enamorarnos, podemos luchar, enfadarnos, porque incluso de los enemigos también nos enseñan valiosas lecciones. En las aventuras, esos dragones y esas brujas malvadas, en los contratiempos y los problemas nos enseñan mucho, porque gracias a ellos, gracias a nuestros miedos, crecemos al enfrentarlos, a intentar solucionarlos. Crecemos y aprendemos, y cuando terminamos, cuando hemos conseguido vencer esos retos, hemos conseguido vencer al enemigo o comprender al enemigo y entenderlo y ver que no había enemigo ahí, ni había dragón, ni había algo malo ahí, sino simplemente algo que comprender. Cuando hemos pasado ese reto, hemos crecido y nos hemos convertido en algo mejor. Y nos damos cuenta que no trataba de la meta en sí, no trataba de Oz, porque al final Oz no le daba nada.
pero te trataba del camino, de lo que aprendió ella en el camino Bueno, sobre sí misma. Y el mago al final le apuntaba hacia sí misma. hacia sí misma. Igual que al espantapájaros, al hombre de la hojalata y al león, que todo lo que necesitas estaba dentro de ti, pero necesitabas recorrer el camino para saberlo. Y yo creo que en verdad en Oz o en el Camino de Santiago, en Santiago de Compostela o en Jerusalén, cuando fuimos a Jerusalén, o cualquiera que sea el destino también tiene algo para ti. Este cuento de Ítaca, ¿no? Por ejemplo, Ítaca también tiene un regalo para ti, pero el regalo más importante está durante la travesía, está durante el camino, las experiencias, todo lo que aprendes, ¿no? El crecimiento personal que surge y la diversión también, ¿no? que surge durante esa aventura, pero también hay algo allí. Y mira que es curioso lo que acabas de comentar, de que el mago o el ser milagroso, que al final lo que hace es ayudarte a descubrir que aquello que buscabas estaba ya en ti mismo. En el Mago de Oz eso también lo vemos, porque el espantapájaros, en el cuento, si veis la película o leéis el cuento, era el más listo de todos los personajes y él estaba buscando el cerebro porque creía que no era listo. El hombre de hojalata, él era el más sensible de todos, lloraba y se oxidaba cada 2 por 3 y creía que no tenía corazón. El león, que era temeroso, es cierto, pero estaba allí en la aventura y arriesgaba todo a la hora de defender a sus amigos. ¿Cuánto valor había en eso? Aunque después en algunos momentos se acobardara. Incluso ¿no? el pequeño, el perro, el Toto. El Toto. Toto para mí es la guía, es esas señales, esa intuición, ese amigo, el alma, es la esencia del alma que va con nosotros y que nos va guiando y que nunca nos abandona. Eso siempre está con nosotros. Es para mí lo que representa Toto, es muy bonito. Y fíjate que incluso Dorothy, que iba buscando volver a casa, volver a su hogar, llevaba con ella todo el camino aquello que iba a ayudarle a volver a casa, que eran las zapatillas de rubíes, que solamente tenía que tocarlo 3 veces, y eso era lo que le hacía. Y las llevó con ella todo el camino, sin saberlo. Pero tenía que todo el poder, sin saberlo. Pero tenía que recorrer todo el camino para al final descubrir lo que tenía que descubrir y cómo volver a casa. Como nuestro camino de la vida, el por qué estamos aquí. Exactamente. El por qué estamos, es el propósito de la vida. Mira, me hace pensar también en los tarot. Eso es otro porque el tarot camino iniciático. Es otra manera, ¿no? Es otro camino, es otra manera de intentar explicar de lo que estamos comentando aquí, lo que es el camino del alma. Exactamente. No solo es un arte adivinatoria, para mí no es un arte adivinatoria, para mí yo lo uso más como oráculo, pero los arcanos mayores, las 22 cartas del tarot, en los arcanos mayores, es un camino iniciático que empieza con el loco, el vagabundo o el inocente, que es la carta 0, continúa creciendo, va por el mago, la sacerdotisa, llega la torre, la muerte, se enfrenta con problemas, para al final, la última carta de los arcanos mayores, que es el mundo, llega al mundo y ofrece al mundo su regalo, todo lo que ha ido ganando, lo que ha ido ganando durante el camino, para después volver al 0, volver a empezar de nuevo con la carta del loco, del vagabundo, del inocente, pero más sabio, pero ahora más sabio con todo lo recorrido. Todo lo recorrido es un ciclo que nunca acaba. Termina una aventura, empieza otra. Termina una aventura, empieza otra. Es evolutivo. Es como en espiral, nunca termina, porque cada vez que terminas la aventura vienes con una sabiduría aún más grande, con un conocimiento que ya te hace crecer aún más. Entonces eso es lo que estás aportando al mundo. Es que tus experiencias te dan el valor, las experiencias también te dan el conocimiento, la sabiduría, el poder, todo lo que necesitas para seguir creciendo. Y tu alma sigue creciendo y ofreciendo su belleza y todo lo que ha aprendido al mundo. Y tenemos que tener paciencia, bonito, ¿no? Es precioso. Pero nuestro propósito de la vida. ¿Sabes lo que ocurre? Que se nos acaba el programa otra vez y que ¿Y no has contado de la ballena? No hemos contado de la ballena, pero la ballena, bueno, lo hemos comentado, que es ese monstruo que te lleva hacia tu destino, que al final no es un monstruo, es un instrumento de la vida para llevarte hacia lo que tú no quieres hacerlo por ti mismo, aparece y te lleva hacia el siguiente paso. Y tenemos que tener paciencia porque muchas veces nos estancamos y se llevan temporadas que parece que no nos movemos, pero todo sirve para algo. Y lo más importante que aprendes con todo esto y que nosotros hemos aprendido es no tener miedo, ¿no?
A no tener miedo, No tener miedo, exactamente. no tener miedo de lo que está ocurriendo, del proceso en donde te encuentras, que no estamos solos. Eso ya siempre estamos repitiendo. El perrito Totó, lo que simboliza el perrito Totó es el alma, ese compañero, ese amigo que nosotros llamamos, no tenemos vergüenza de llamarlo Dios, llamarlo la diosa o llamarlo el ser superior. Siempre está con nosotros, no nos abandona, y si pedimos guía, nos la va a dar. Nos va a dar guía y va a jugar con nosotros. Es una cosa... A jugar. Porque el juego de la vida, el camino de la vida es un juego. No hay nada que temer, todo está para nuestro mayor bien. Por eso pensamos que el amor es lo que origina todo y es lo que da sentido a la vida. Y ese amor va siempre con nosotros. Y si nosotros confiamos en ese amor, todo va a fluir y todo va a salir bien. Tendremos problemas, cuando nos encontremos con problemas, simplemente afrontarlo y hacer lo mejor que podamos en ese momento. Y todo es para nuestro mayor bien. Pero invitemos a ese ser superior, a nuestra divinidad, a ese amor, a que juegue con nosotros. Y confiemos en ello. Confiemos en ese amor, confiemos en la vida, confiemos en nosotros, que vamos a saber dar los pasos cuando esto llegue. Es como dicen los peregrinos también en el Camino de Santiago, además de decir buen camino, todos dicen ultreya y Suseya. ¿Y qué significa ultreya? Hacia en el adelante, camino, adelante y arriba. Y arriba. Así es. Así es. Y nos despedimos ya. Nos despedimos. A toda prisa, como siempre, dando las gracias a todos por este programa, por escucharnos, por este programa precioso. Y os recordamos que si deseáis contactar con Moni y conmigo, lo podéis hacer en Conversaciones con Conciencia, escribiéndonos a conversaciones@chinradio.com. Estamos también en Facebook con Alberto Agrasso y Moni Doyeji. Y también puede llamar al 613-244-0244. Y nos despedimos con una bonita canción. Que es Gracias a la vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De Amanda Martínez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.